que vamos a ir revisando, las leyes de IVA y SR que también vamos a ir viendo en las clases de más adelante, van a ver ustedes que vamos a condensar lo más que podamos las presentaciones, pero también sin dejar los puntos importantes de alto, ¿verdad? Otra cosa que les quería aclarar es que en algún momento aquí pues tenemos personas que son recién graduadas de diversificado, algunos ni siquiera se han graduado, ¿verdad? Y hay personas que ya son licenciados, son abogados, algunos ingenieros, administradores de empresas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que intentamos con la licenciada también es como moderar la explicación, que tampoco se vaya como a un tema demasiado técnico para que algunas personas pues no nos lleguen a entender, ni tampoco hablar con palabras tan sencillas para que los nuevos, por ejemplo, de alguna forma, ¿verdad? Los nuevos colegas que se vienen incorporando al mercado, se empiecen a acostumbrar también a los términos que se usan, tanto contables como tributarios. Entonces, vamos a intentar realizarlo de la mejor forma posible. Siempre si tienen alguna duda, pues pueden levantar por acá la mano virtualmente, ¿verdad? O pueden escribir por ahí un mensaje para que los podamos ir viendo. Las dudas que sean muy puntuales o casos muy específicos o que se salgan un poquito del tema, por supuesto son recibidas, pero las voy a dejar al final de la clase para no confundir a los compañeros, ¿verdad? Pero siempre estamos abiertos a las posibilidades. Muy bien. Dicho eso, pues nuevamente aquí tenemos la primera pregunta y eso que no hemos empezado. Cecia, cuéntenos. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Disculpe que le interrumpa No iniciando. tenga pena. Fíjese que yo tengo una duda que me surge bastante, que es sobre la asistencia. Yo no pude entrar a la plataforma y me tuvieron que pasar el link. Entonces, no sé si va a contar igual o tenemos que ver cómo entramos a la plataforma. Bien, la asistencia como tal sí va a contar porque lo hacemos con la licencia a través de unos formularios que vamos enviando, ¿verdad? Ya sea por esta vía a los que están presentes para que los puedan ir llenando y con eso es que nosotros tomamos asistencia. Ahora, si usted no puede ingresar a la plataforma, por favor recuérdeme, por ahí tenemos un correo que nos proporcionó la Facultad de Ingeniería, donde puede escribir y ver si de repente su correo tiene alguna letra cambiada o algo por el estilo, ¿verdad? Y que ahí la puedan apoyar. Perfecto, muchas gracias. No tenga pena, a la orden. Muy bien, iniciamos entonces. El tema que vamos a tratar esta noche es como la primera parte del Código Tributario, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Son muchos artículos del Código Tributario y en la maestría de Derecho Tributario se tardan por lo menos un semestre en ver estos temas y hay por ahí varios debates, ¿verdad? Pero lo dicho, vamos a trabajarlo de la manera más amena posible para que todos podamos ir entendiendo ciertos términos que se van manejando. La recomendación, si tienen un código tributario a la par o lo pueden ir descargando para ver más o menos qué es lo que estamos hablando, excelente. Por el día de hoy no vamos a hacer cálculos numéricos, así que igual vamos a dejar el tema de la calculadora. Más adelante cuando veamos cálculos de IVA y SR, pues ahí sí será necesario. Muy bien. De los artículos 1 al 7, básicamente tiene definiciones del código tributario de lo que son de por qué sea el código tributario, su ámbito de aplicación y este tipo de temas, ¿verdad? Eso no lo vamos a tocar porque, aparte de todo, bajo mi perspectiva, es bastante entendible esos primeros 7 artículos. Y nos trasladamos directamente hacia el artículo 8, que básicamente lo que nos dice es el cómputo del tiempo. ¿Cómo es que la SAT, o para este caso, la SAT es el ente que regula los temas tributarios, ¿verdad? Pero cómo es que para este tipo de situaciones se va a tomar en cuenta el cómputo del tiempo? Muy bien. ¿Qué es un día hábil? No vamos a andar mucho. Un día hábil básicamente es lo que ya conocemos. Podría ser de lunes a viernes, ¿verdad? De 8 a 5 horas. Desde 8 a 5 p.m. o 17 horas. Un día inhábil decretado son aquellos días que ya los tenemos nosotros como en la mente, que esos días vamos a descansar, ¿verdad? Para quienes trabajamos. Podemos tener, por ejemplo, el Día de la Madre, tenemos el Día de la Revolución, el Día del Ejército. Estos días ya sabemos nosotros
que los vamos a descansar o que son asueto nacional, entonces se pueden aplicar. Y ahorita vamos a explicar bien por qué es que hay que tener estos datos en la mente. Las horas hábiles de trabajo según la SAT, estamos hablando de las 8 horas, siempre, ¿verdad? De un día hábil, 8 horas y hasta las 15, hasta las 17 horas, perdón, de ese mismo día. Las demás, pues si uno quiere ir a entregar, por ejemplo, un memorial a SAT por algún requerimiento que le hayan enviado, es posible que no se lo lleguen a recibir. Porque primero ya no va a haber nadie en la oficina, el licenciado de la SAT muy probablemente no esté. Y segundo, porque uno está fuera del rango de horario en el que ellos decretaron hábiles. Aquí la presentación dice horas inhábiles, entonces lo que comprenda de las 17 horas de un día hacia las 8 horas del siguiente día serían inhábiles como tal. Días inhábiles determinados por el Ministerio de Finanzas. ¿Qué puede pasar aquí? Que, por ejemplo, hay asuetos que no aplican para toda la población, pero que sí los toman directamente la SAT. Y entonces esto también se toma como un día inhábil. Por ejemplo, por lo general para el aniversario del Ministerio de Finanzas y para el aniversario de la Superintendencia de Administración Tributaria, ellos dan asueto a sus colaboradores ese día. Entonces, ese día se toma como inhábil. Muy bien. Entonces, estas 4 burbujitas, círculos, como lo quieran llamar, al final lo que nosotros queremos entender es que existe cierta prórroga del vencimiento de los impuestos cuando un impuesto vence un día inhábil. Vamos a tomar el IVA, que es el ejemplo donde más sucede en estos casos. Si el 28 de febrero, por decirles algo, hubiera caído sábado, entonces el vencimiento del IVA de enero hubiera tenido lugar hasta el lunes 2 de marzo. O sea, nosotros hubiéramos tenido oportunidad de presentar el IVA hasta el 2 de marzo, ¿verdad? Con el ISR no pasa esto porque el ISR toma 10 días hábiles para poder realizar el pago. Pero sí puede pasar lo siguiente. Que, por ejemplo, ¿qué les diré yo? Que el día de mañana sea un día inhábil porque es asueto nacional. Vamos a suponerlo. Entonces tenemos que contar desde el 1 de marzo los días que sean hábiles y entonces en vez de contar 10 vamos a contar 11 porque como les digo el 8 de marzo va a ser asueto. Entonces tenemos la posibilidad de correr ese día o correr un día el vencimiento de ese impuesto, ¿verdad? ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué siempre debemos de tomar en cuenta estas circunstancias? Porque si nosotros hacemos mal nuestro cálculo y entregamos tarde un impuesto, lo que va a pasar es que nos van a cobrar las multas correspondientes, ¿verdad? Esas multas están en este mismo código y los vamos a ver posiblemente en la siguiente clase, para no andar ahí, ¿verdad? Pero el punto acá importante es que debemos de tomar muy en cuenta la fecha de los vencimientos de los impuestos. Esto no aplica únicamente para impuestos, sino que también por ejemplo, para entrega de información que la SAT solicite, ¿verdad? Los dichosos o famosos requerimientos de SAT. ¿Qué pasa? Que si la SAT llega con nosotros con un requerimiento, tenemos 3 días hábiles para poder entregar esta documentación. Vamos a tomar el caso que nosotros el viernes a las 3 de la tarde viene una persona de SAT y nos dice, mire, fíjese que requerimos la siguiente información. Por favor, entregarla o hacerla llegar en el debido tiempo, ¿verdad? Nos da una cierta ventaja, digamos que nosotros no tenemos todo en orden, nos da cierta ventaja de poder pasar trabajando lo que resta de viernes, sábado, domingo, lunes, martes y el tiempo vencería el miércoles, ¿verdad? No sería el mismo caso que esta persona de SAS llegara el lunes con nosotros y nos dijera, mire, necesito esta información. Entonces el lunes, digamos, por la tarde ya no contaría, pero entonces tendríamos martes, miércoles y jueves. Entonces aquí sí tenemos 3 días como tal, ¿verdad? 72 horas. Mientras que si lo entregaran viernes, pues no habría inconveniente y podríamos utilizar sábado y domingo para poder ordenar la documentación que nos requiere la SAT en su momento. Esto es común, esto sí pasa bastante, que de repente le llega a uno los requerimientos jueves, entonces el primer día hábil es viernes y ya estarían solo lunes y martes para entregar la documentación. También pasa que, por ejemplo,
van a dejar la documentación o el requerimiento el 19 de octubre. Entonces el 20, como ya sabemos, es el día de la revolución, es un día inhábil, el 20 no cuenta, entonces tenemos 21, 22 y 23 para poder evacuar el requerimiento de SAT. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en mente qué día es hábil o qué día es inhábil. La ventaja ahora, específicamente para el tema de los impuestos, es que cuando nosotros estamos llenando una declaración, ya la misma declaración nos indica qué día vence el impuesto. Puede pasar, pero no es común que la SAT autorice un día más, porque a veces, creo que ustedes se han dado cuenta, en el día a día se satura el sistema y ni siquiera deja generar los declaraguates, ¿verdad? Entonces, o se saturan los bancos y aunque uno tenga su declaraguate en la mano, no puede ir a pagar en línea o en las ventanillas también se saturan y no pueden contabilizar que uno ha pagado este impuesto. No sé si hay dudas acerca del tema del cómputo de los días, me comentan. Y les he de decir también que hay por ahí un caso, ¿verdad? Como consejo sería esto, si ustedes saben que el IVA vence el 28 de febrero, hagan lo posible por presentarlo el 27 de febrero. ¿Qué ha pasado en algunos casos que hemos visto? Que si bien es cierto, cumplimos con la obligación de presentarlo el 28, se presenta, por ejemplo, a las 4 de la tarde, el 1 de marzo sale una exportación para X país desde nuestra empresa. Al intentar generar los DUCAS, los FIDUCAS, resulta que no es posible porque la SAT, como está muy saturado, no ha reconocido que nosotros ya declaramos ese IVA de enero, que vence en febrero, y entonces no nos deja realizar la operación de la exportación porque nos aparece un omiso. Nosotros en papel, digamos, en nuestras operaciones, sí tenemos un declaraguate en el cuarto estado donde dice presentado, pero la SAT no ha hecho la validación de eso, su sistema no ha llegado hasta nuestra declaración, por decirlo así, y entonces nos aparece un omiso. Esto por lo general tarda de 1 a 2 días hábiles en que se pueda recuperar, tiempo en el que nuestra mercadería pasaría en la bodega, ¿verdad? Sin poder entregársela al cliente o sin que pueda salir hacia alguna de las fronteras. Esto último como manera de consejo y darles un caso de por qué es preferible no esperar el último día hábil para presentar los impuestos. Por supuesto, cada quien en su empresa determinará cómo es la mejor manera de realizar sus operaciones. Considero que hasta acá todo bien. Bien. Seguimos. El artículo 10 nos establece que es un impuesto, perdón, un tributo. Y dice que un tributo en realidad es un impuesto, un arbitrio o contribuciones por mejoras. En la práctica, pues para nosotros tributo o impuesto básicamente es lo mismo, llegar a la SAT y darle el dinero por lo que corresponde, por los cálculos que hayamos hecho durante el mes según nuestras ventas, nuestras compras, etcétera, y nosotros tenemos que pagar. Para el código tributario sí hay unas pequeñas diferencias, ¿verdad? El impuesto es aquel pago que nosotros realizamos por una orden que existe a través de una ley, un decreto ley por general, como lo es el caso del IVA, el ISR, que aplica para todas las personas individuales o jurídicas que realicen la actividad para poder llegar a pagar este impuesto. Esa es como la descripción que nos da de impuesto en el artículo 11. ¿Cuál es la diferencia con el arbitrio? Perdón, si hay algún tema importante en el impuesto, que esto lo declara el Congreso de la República, ¿verdad? Una sesión plenaria o extraordinaria, declaran este impuesto, la creación de este impuesto, y entonces nosotros ya como guatemaltecos tenemos que contribuir y acatar ese mandato. A diferencia del arbitrio, que quien lo decreta es una municipalidad, pero por ser municipal aplica solo a las personas que viven bajo su jurisdicción, a las personas que viven en ese municipio. ¿Qué pasa? Que hay municipios, por ejemplo, que no tienen boletos de ornato. Ahorita casi todo el país lo tiene, pero en su momento, hace algunos años, había municipalidades
que por X o Y razón no habían decretado el boleto de ornato. Así también podemos tener que hay tasas municipales, por ejemplo, por estar en el mercado municipal que ha construido para el efecto de las compras-ventas, ¿verdad? Cobran digamos, por ponerles un número, 5 quetzales al día por estar en ese espacio físico y permitirles vender sus productos. Puede ser que en la municipalidad de Villanueva cueste 5 quetzales y en la de Guatemala cueste 10. Pero si se pueden dar cuenta, solo es por la diferencia de los municipios. En cambio, si fuera un impuesto, entonces sí diría que todas las personas que venden en el mercado deben de pagar 5 quetzales, independientemente del municipio donde se encuentren y de lo que vendan. Entonces, esto es como para que entendamos la diferencia entre un impuesto aplica a todos los guatemaltecos y un arbitrio va a aplicar a quienes vivan dentro del territorio de esa municipalidad. Contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Aquí cuesta un poco diferenciar qué es una y qué es otra. Entonces, creo que la mejor forma es hacerlo a través de un ejemplo. Las contribuciones especiales son aquellas en las que la municipalidad intenta recaudar dinero para realizar una actividad en específico. Nuevamente, solamente se pueden decretar a través de una municipalidad por los temas también de la autonomía municipal, que es un tema bastante aparte, pero es por eso que se puede realizar. Y las contribuciones por mejoras son aquellas en las que también la municipalidad pide cierta cantidad de dinero a los habitantes de la población, o por ejemplo puede ser solo de una aldea o caserío, para construir algo que le dé plusvalía a ese sector. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, antes había un puente donde no pasaban carros, sino lo más que llevaban a pasar eran bicicletas. Entonces, la municipalidad va a poner el 60% del presupuesto para la construcción de un puente y él pide el restante 40%, lo reparte entre los habitantes que están en esa localidad. ¿Por qué va a ganar plusvalía? Porque una casa va a generar más valor si tiene mayor acceso a poder ingresar a la localidad, ¿verdad? ¿Cómo determinar cuánto le toca pagar a cada quien? Eso ya será de acuerdo a las especificaciones que cada municipalidad diga, pero podemos decir que si en una casa viven 5 personas, entonces tienen que pagar más que una casa donde viven 3, por decirles algo, ¿verdad? Es un ejemplo cualquiera, pero puede ser también por la cantidad de metros cuadrados que mide el terreno. Si en su casa viven 3 personas, pero el terreno es de 30 por 20, entonces debería de pagar más que una donde viven 5 personas, aunque el terreno sea de 10 por 5. Es un ejemplo, ¿verdad? Nada más de cómo las municipalidades pueden llegar a determinar este tema de las contribuciones especiales y contribuciones por mejora. Entiendo que hasta acá todo bien, que no tenemos inconvenientes. Muy bien. Seguimos entonces con los temas. Encontramos adelante dentro del código tributario, aquí lo que ya no hice fue colocarles el artículo, pero déjenme lo vamos a buscar rápidamente de quiénes son los sujetos activos. El sujeto activo se encuentra en el artículo 17 y a partir de acá está el tema de los sujetos de la obligación tributaria. Esto también es tema de estudio más profundo, ¿verdad? Pero como siempre les he dicho, no vamos a intentar confundirlos. La idea es comprenderlo lo mejor posible y lo más fácil posible. El sujeto activo es aquel ente estatal que recauda el dinero de los ciudadanos. Para este caso, la SAT. La SAT es la encargada de velar porque se cumpla el buen cumplimiento del pago de los impuestos y el buen cálculo del pago de los impuestos, ¿verdad? Como ellos recaudan el dinero, ellos son ese ente, es la SAT el sujeto activo. Y el sujeto pasivo es aquel que es el responsable de ir con SAT y pagar el dinero. Por supuesto, ahora no vamos nosotros directamente al edificio de la SAT y vamos con nuestro alcahuete a pagar, sino que uno puede pagar en línea, puede pagar con tarjeta de crédito. He visto que en algunos cajeros dice que se puede pagar unos formularios. Yo he tenido esa experiencia, pero he visto que algunas personas sí lo han hecho, etcétera, ¿verdad?
Entonces, al final es la figura, en el caso del sujeto activo, de quien cobra o quien tiene la responsabilidad de exigirnos a nosotros el pago del tributo. Y los pasivos, pues podemos ser cualquiera de nosotros que se tiene que acercar a SAT de manera física o virtual para poder realizar el pago. Esto creo que es relativamente sencillo. Agentes de retención y agentes de percepción. Los agentes de retención, creo que en el día a día muchas personas han visto o han tenido la oportunidad de realizar retenciones de IVA o ISR. Eso depende mucho de la empresa en la que cada uno se encuentre. Pero para no irnos muy lejos, los agentes de retención son aquellos que emiten ese documento, ¿verdad? Que están obligados a hacer las retenciones. Ahora bien, para el tema del ISR, ¿quiénes son agentes de retención? Básicamente, con que usted sea comerciante, eso ya lo acredita usted para tener que hacer una retención de ISR. ¿Y cuál es el monto para realizar una retención de ISR? A partir de una factura de 2.800 quetzales, a partir de eso debería hacer retenciones. Fuera de eso no hay inconvenientes. Y con el tema del IVA, para ser agente de retención de IVA, nosotros tenemos que tener una resolución de SAT en la que ellos nos indiquen que por X o Y razón nos han elegido para ser estos agentes de retención y entonces pues ya nos toca a nosotros empezar a realizar esta actividad, ¿verdad? ¿Cuánto es o a partir de qué monto de factura se deben hacer retenciones de IVA? A partir de 2.500. Como digo, vamos a ahondar en clases posteriores las leyes de IVA y ISR, entonces por eso en este momento no voy a ver el tema de los cálculos de cada una de ellas. Es solo para entender los conceptos. Agentes de percepción, yo ponía acá que son los bancos del sistema, y es porque son aquellos entes que recaudan los fondos para después trasladárselos a la SAT. Entonces, ese es el papel que juegan los agentes de percepción. Son dos distinciones que las personas que crearon el código tributario quisieron dejar en el código, ¿verdad? Para la redundancia. Y les puedo decir que en el tema de los agentes de percepción, existen algunas comisiones que los bancos cobran por tener el servicio de poder pagar los impuestos desde sus plataformas, ya sea que uno se acerque a la ventanilla o que uno lo haga en línea. Por eso es que tal vez ustedes han visto que a algunos bancos les interesa mucho que se paguen los impuestos desde su plataforma, porque ahí sí que de poquito en poquito, pues ellos van acumulando, ¿verdad? Imagínense que nosotros a nivel personal puede que paguemos 50 quetzales de IVA al mes. Eso para un banco es prácticamente nada. Pero hay empresas que pagan 10 millones al mes de IVA y también las importaciones que realizan, todos estos temas, ¿verdad? Entonces ya cuando acumulan todas esas cantidades, pues es un monto considerable el que ellos cobran a SAT a través de esta comisión. Estos son los dos tipos de agentes que nos determina en el artículo 28. Entiendo que hasta acá todo bien. Bien. El hecho generador. El hecho generador es básicamente la obligación, no, perdón, es básicamente la acción que nosotros realizamos para que nazca una obligación tributaria. Dicho así, está como un poco enredado y cuesta entenderlo, ¿verdad? Pero, en otras palabras, es aquel acto que nosotros hacemos para que nos tengan que cobrar impuesto por ello. Así en palabras coloquiales, ¿verdad? Para hacerlo un poco más fácil, tenemos el tema del IVA. El hecho generador del IVA es la compraventa de cualquier artículo, ¿verdad? Porque la ley en la ley del IVA nos establece que por esas transacciones nosotros debemos de pagar ese impuesto. Entonces, esa acción de compra es la que a nosotros nos obliga a presentar un impuesto. Denme por favor un momentito. Aquí hay un mensaje por acá. Yesé, perdón si lo pronuncio mal. Sí, el tema de la clase es la primera parte del código tributario.
Por ahí vi que alguien me levantó la mano. No sé si quiere hablar, por favor. O no sé si se confundieron. Bien, vamos a seguir adelante. Entonces, como les decía, el hecho generador es la acción que nosotros realizamos para que tengamos que pagar un impuesto. En el tema del IVA, la compraventa, ¿verdad? Como generalidad, porque también tiene eh, algunas por ahí espinitas que vamos a ver más adelante. En el tema del ISR es la generación de ingreso. Aquí quiero diferenciar bien que una cosa no es lo mismo realizar una venta que generar ingresos o generar ganancias. Renta, para aquello que todavía no se entienda bien, quiere decir ganancia, básicamente. Bien podríamos haberle llamado impuesto sobre ganancias en vez de impuesto sobre la renta. Pero bueno, ¿por qué no es lo mismo una generación de ingreso a través de una venta como la generación de ingreso como tal? Porque puede ser que nosotros tengamos una computadora que en su momento nos costó 3,000, pero porque se está volviendo viejita y todo, entonces yo la vendo en 2,800. Esa venta es un hecho generador de IVA. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros en vez de ganar, estamos perdiendo 2,000 quetzales. ¿Qué pasa entonces con la generación de ingreso? Eso quiere decir que nosotros no estamos realizando el hecho generador del ISR. En un caso contrario, si nosotros la compramos en 3,000, pero por escasez de computadoras los precios subieron mucho y la logramos vender en 4,000, entonces estamos realizando los dos hechos generadores. En el IVA, porque se está realizando una venta, y en el ISR, porque se está obteniendo una ganancia de 1,000 quetzales en esa transacción. No necesariamente tenemos que vender algo para generar renta, porque, por ejemplo, nosotros como empleados trabajamos para una entidad, ya sea privada o pública, y a través de esa actividad que realizamos, generamos dinero para nosotros, ¿verdad? Entonces, bajo ciertas circunstancias, debemos de pagar ISR por esa actividad que nosotros hacemos, porque estamos generando ingresos para nosotros mismos. También puede ser en la venta de una casa que generemos ISR. También, ya viendo temas más de sociedades, el tema de los dividendos. También, como se está generando un ingreso por el hecho que yo tenga acciones, entonces quiere decir que yo estoy generando renta y estoy haciendo un hecho generador. Otro tema sería, por ejemplo, los intereses que yo llegue a cobrar por un préstamo, ¿verdad? Como los bancos, o los intereses por X o Y transacción, incluso los intereses que nosotros generamos por tener dinero en nuestras cuentas bancarias. Si nosotros generamos 10 quetzales, ustedes van a ver a la par un débito de un quetzal. Y quiere decir que nos están quitando el 10% del ingreso que generamos por tener el dinero en nuestros bancos. Entonces, lo que quiero aclarar aquí es lo que les decía al inicio, que no es lo mismo realizar una venta a generar ingreso. Como pueden ver, tenemos varios casos diferentes, ¿verdad? En el tema del UCI, aquí lo que podemos ver es que el hecho generador es básicamente tener un bien inmueble. Y esto nos da la obligación de tener que pagar este impuesto. Todas las leyes tributarias o todas las creaciones de impuestos deben de tener un hecho generador, porque a mí la SAT no me puede ir a decir que me quiere cobrar un impuesto por lo que se le haya ocurrido en su momento, ¿verdad? O porque haya sacado un impuesto y solo diga, tienen que pagarme el 2% de lo que vendió, y ya. Pero si me dice ya sobre lo que lo vendió, el 2% sobre lo que vendió, quiere decir que ahí está el hecho generador sobre lo que vendí. Pero solo si me dice el 2%, ¿sobre qué? ¿Sobre qué acción? ¿Sobre qué motiva a que yo tenga que pagar ese 2%? Entonces, es obligación de los legisladores, en este caso también de la SAT, de indicarnos cuál es el hecho generador de X o Y impuesto. Los del ISO y el IDP, pues se los voy a dejar ahí como de medio tarea para que ustedes también vayan a revisar esas dos leyes y se den cuenta cuál es el hecho generador de esos dos impuestos. Por supuesto, también tenemos más leyes, ¿verdad? El impuesto de hospedaje, que básicamente es el alquiler del hospedaje, ¿verdad? El hecho de estar hospedado en algún lugar
tener una habitación, eso es el hecho generador del impuesto al hospedaje, valga la redundancia, o impuesto de turismo, ¿verdad? Que también se le conoce. Muy bien. Aquí es donde ya entramos en temas así un poco más técnicos, lo queremos llamar de esa forma, y ahorita vamos a ver más despacio. Yo creo que por Ojo Castro, no sé si ya le quedó resuelta la duda. El hecho generador, sí, a grandes rasgos, Alicia, el hecho generador del IVA es una venta. Tiene por ahí que aclarar algunos temas y ya entrar más específicamente a ver la ley y ver realmente qué es lo que se está realizando, la acción, pero podríamos decir que sí, ¿verdad? Que en el tema del IVA es una venta del hecho generador. ¿Las exportaciones son generadoras de IVA? Sí, porque estamos realizando una venta. Recuerde que lo que quiere decir que exista el hecho generador no quiere decir que a la par la ley nos exonere del pago de ese impuesto. Entonces, por exportaciones no pagamos IVA, pero sí pagamos ISR. Aunque la exportación como tal es una venta, ahí entran otros temas más técnicos y económicos en los que por mandato no, la ley nos permite no pagar ese impuesto o no generar ese impuesto. Todas las ventas son generadoras de IVA, pues creo que acabamos de ver el tema de la exportación. Sí, a grandes rasgos sí, pero tiene excepciones, ¿verdad? Que son las que les digo que ya están escritas en la ley del IVA. Ustedes las van a ver, por ejemplo, en el artículo 7, si ahorita no estoy mal, de la ley del IVA, donde pueden revisar cuáles son esas exoneraciones que tenemos. Ok. Sí, tengo, o sea, una noche consulto por el tema del UCI. Si tengo un financiamiento por parte de una inmobiliaria, ¿cómo funciona? Pues si usted ya tiene financiamiento con ellos, quiere decir que ya adquirió un inmueble, a pesar que no lo ha terminado de pagar, ya lo adquirió, está a nombre suyo, y como el hecho generador es que usted posea un inmueble, tendría que pagar impuesto del UCI. Si vendo un vehículo, también tengo que pagar impuesto. Sí, sí tiene que pagar el impuesto correspondiente. El tema de los vehículos es un poco más específico porque existe una tabla en el artículo 55, si me equivoco, por favor me corrigen, donde especifica, depende del modelo y del tipo del vehículo, lo que usted debe de pagar de IVA. Entonces, sí lo tiene que pagar, pero no es la misma forma que una venta común, como el que damos el ejemplo de una computadora. Sí existen esas especificaciones en la ley del IVA. Entonces, que hasta acá todo claro. Un segundo, por favor, solo voy a responder una llamada rápido. Disculpen, hay una pequeña llamada del trabajo. Dice Eugenia Aguilar, ¿por qué las personas que ganan un sueldo de 4.500 en adelante tienen que pagar ISR? Miren, no es que haya un monto específico a través de 4.500 y que a partir de ese monto tengamos que pagar ISR. Hay una serie de cálculos que se deben de hacer para determinar si esta persona cumple con todos los requisitos para poder cobrarle ese impuesto. En el caso del patrono, retenerle ese impuesto. ¿Pero por qué? Mire, si le doy la respuesta fácil es porque así lo dicta la ley. Esta es la razón por la que nosotros debemos de realizar esa retención. Ahora, si entramos en temas de no es justo porque gano muy poco, etcétera, entonces eso ya sería ahondar ya más en temas sociales, creo yo. Pero específicamente para temas tributarios, es porque la ley no especifica que al momento de realizar todos los cálculos de ingresos y egresos del colaborador, si al final de todos estos cálculos le queda una renta grabada, entonces debemos de realizar la retención.
El link de asistencia lo compartimos cuando se termina la clase, para que todos estén acá, ¿verdad? De Nilsson, cuénteme en qué le vamos a apoyar. Sí, licenciado, buenas noches, gusto de saludarlo. Fíjese que me quedó una duda respecto a los artículos anteriores del Código Tributario. Con respecto a, bueno, siempre he tenido esta duda. Un ejemplo de una contribución especial y un ejemplo de una contribución por mejora. Ya. Sí, mire, este tema de hecho sí es un poco complicado y da confusión, o sea, no se sienta mal por no entender esos temas. Una contribución especial, la única diferencia que tiene con una contribución por mejora es que una no genera plusvalía y la otra sí. ¿Qué podría haber de ejemplo de una contribución especial? O sea, no son tan comunes, pero déjeme pensar, vamos a ver, dentro de una municipalidad. Puede ser que le cobren una cuota especial, me estoy inventando esto, por realizar una recolección de basura en un cambio más grande y por eso va a ser más ágil. Porque en vez de pasar 2 veces a la semana, ahora va a pasar 4. Como le digo, me estoy inventando algo, ¿no? Le están cobrando esa contribución por un servicio que la municipalidad le está prestando, pero esto no va a generar plusvalía. Lo que sí generaría plusvalía es el tema que decíamos del puente, que en vez de ser un puente de hamaca donde solo pasan máximo bicicletas, ahora va a ser un puente de concreto donde va a poder pasar un camión hasta de 5 toneladas. Nuevamente, este ejemplo es bastante al azar, ¿verdad? Pero es para intentar diferenciar una contribución especial de una contribución por mejora. No sé si ahí le queda un poquito más claro, lo confundí más. Sí, sí, licenciado. Y con respecto a los arbitrios, bueno, en las municipalidades no sé, pero a la mayoría de cosas le llaman arbitrios. Por ejemplo, a las cuotas que cobran por entrar al municipio, por decirle algo, a eso le llaman arbitrio, pero realmente no debería ser arbitrio porque es algo que no está legislado y el artículo 239 de la Constitución dice que los arbitrios, pues, los únicos que lo pueden crear es el Congreso de la República. Mire, ahí el tema de los arbitrios, ahí hay un tema un poquito más complicado, porque si bien es cierto, el Congreso debería de crear impuestos, recuerde que hay diferencia entre arbitrios e impuestos. Los impuestos sí los crea el Congreso, los arbitrios los crean las municipalidades porque tienen autonomía municipal, algo que también le da potestad la Constitución. Entonces, bajo esa potestad, ellos crean esos cobros, como el cobro, si te han tenido oportunidad de ir a Monterrico, ese cobro que ellos realizan en el puente de Iztapa, ¿verdad? Eso es netamente un arbitrio como tal, porque se lo aplican a cualquier persona que pase por ese puente de ida y vuelta, porque lo decretaron dentro de la municipalidad. Pero, por ejemplo, esta municipalidad no tiene jurisdicción para ir a cobrar a Villanueva y decir que por pasar en un puente de Villanueva van a cobrar ese mismo arbitrio, ¿verdad? O ese, lo que nosotros conocemos como peaje. Hay muchos peajes o arbitrios que están ahí enmascarados porque casi que ahora sale uno a cualquier lugar y siempre hay uno o dos municipios que le cobran, realizan a uno este cobro. Sí hay que distinguir dos temas. El primero es que los impuestos sí los determina específicamente el Congreso de la República y el tema de los arbitrios por la autonomía municipal los determina, valga la redundancia, la municipalidad que tenga la jurisdicción del lugar. Creo que por ahí es donde puede darse la confusión. Sí, le mencionaba esto porque alguna vez yo estuve leyendo sobre algo así y hubo una acción de inconstitucionalidad, no me recuerdo, buscaré la sentencia, en donde la sentencia de la Corte sí lo daba a favor de que el arbitrio no procedía, le voy a decir así, porque no lo había creado el Congreso y daban referencia al artículo 239. Ah, ok, sí sería un tema interesante. De hecho, si la resolución es pública y usted no la pudiera compartir en el grupo de WhatsApp, creo que a todos nos llamaría la atención, ¿verdad? A muchos nos llamaría la atención ver qué dijo la Corte en ese sentido.
y siempre nos sirve de precedente, ¿verdad? Le agradecería. Muy bien, licenciado. Muchas gracias por la Voy a aclaración. buscarla y la envío al grupo, con gusto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, nos quedan por ahí 18 minutos. Yo les pediría que si me tardan unos 10 minutos más, sigamos en línea, porque considero que estos son los temas que ya son un poco más técnicos y que nos pueden ayudar siempre por ahí. Muy bien. El artículo 35 establece los medios de extinción de la deuda. ¿A qué le llama el Código Tributario Deuda? Básicamente a lo que nosotros no hemos pagado de impuesto o lo que hemos acumulado a través de los hechos generadores, ¿verdad? Dicho de otra forma, nosotros tenemos una deuda con la SAT por todas las ventas que hemos realizado durante el mes para el tema del IVA. Tenemos una deuda con la SAT anualmente por los ingresos que generamos como empleados y que tenemos que reportar, ¿verdad? Eso sería la deuda, los impuestos que le debemos al Estado. ¿Y cuáles son las formas en las que la podemos extinguir? Entiéndase extinguir por podemos liquidar, podemos pagar, podemos deshacernos de la deuda. Aquí tenemos lo que nos indica la ley. Pago o presentación es que nosotros nos acerquemos a los bancos en este caso y vamos con nuestra boleta de Claraguate y mira que están mis 100 quetzales por el IVA de enero. Suficiente. Así es como realizamos el pago. La presentación, tomemos en cuenta que muchas veces no hay que realizar pago o no hay que desembolsar dinero para extinguir la deuda, sino que en el caso más común que nosotros tengamos IVA a favor, lo que hacemos es presentar nuestra declaración en cero, que nosotros no tengamos que sacar dinero de nuestras cuentas para extinguir la deuda, no quiere decir que no tengamos la obligación de la presentación. Entonces, aunque nosotros no hayamos realizado actividades en todo el mes y todas las casillas vayan en cero en el formulario, nosotros tenemos la obligación de presentarlo. ¿Por qué? Porque la SAT no tiene forma de saber si nosotros hicimos o no hicimos operaciones del hecho generador de ese impuesto. La SAT aún no tiene tanta capacidad como para saber que nosotros cumplimos o no con esa obligación o si en X mes nosotros dejamos de realizar esas operaciones. ¿Qué ha pasado comúnmente? Que, por ejemplo, hay personas a las que se les contrata por servicios para 3, 4 meses, es la primera vez que sacan o emiten facturas y empiezan, ¿verdad? Sus 4 meses van a pagar su impuesto y ya, tranquilos. Después de eso, nadie les dice a estas personas que deben de seguir presentando en cero la declaración, porque si no, lo que van a hacer es acumular un omiso, los famosos omisos. Y después cuando intentan comprar un carro y ponerlo a su nombre, la SAT no se los permite porque tienen un año de omisos. Entonces, sí ha pasado, sí son casos más recurrentes de lo que uno quisiera. Yo tuve un caso con una persona que lo que intentó adquirir fue un apartamento. Cuando le quisieron dar el financiamiento no se pudo porque tenía más o menos 8,000 quetzales en omisos. Tenía que presentar el ISR y tenía que presentar el IVA mensual, etcétera. Entonces se le acumularon muchos omisos y esta persona optó por pagar los 8,000 quetzales de los omisos, pero es un desembolso de dinero que uno no tiene proyectado, ¿verdad? O sea, son 8,000 quetzales para el caso de él, como pudieron haber sido 3,000 quetzales, o como pudieron haber sido 0, si en algún momento él hubiera tenido en cuenta que solo con el hecho de ir a presentar en cero todos los meses hubiera salido de este problema, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que si uno deja de realizar actividades, pero sabe que ha presentado formularios anteriormente, debe de realizar estas presentaciones en cero. Eso sí es algo muy, muy importante. Luego tenemos la compensación y compensación especial. La compensación es básicamente aquel como cruce de impuestos que hacemos entre uno y otro, ¿verdad? Lo que ya en la práctica podemos hacer entre ISR e ISO a ISR. Es como la compensación más común. Otra compensación es el tema del IVA, cuando tenemos IVA crédito con IVA débito. Tenemos IVA crédito por 5,000 quetzales y débito por 8,000. Hacemos una compensación entre ellos dos y nosotros tenemos que extinguir la deuda o realizar un pago efectivo por 3,000 quetzales. Estas son las compensaciones. Las compensaciones especiales son aquellas que a través de una resolución
de SAT, podemos tomar unos impuestos que nos quedaron a favor, vamos a decir tenemos 100,000 quetzales de IVA, y las podemos compensar con ISR. Esto en la ley, digamos, del ISR y el IVA no es específico, no es permitido como tal, pero a través de una resolución de un juez, como nosotros no tenemos cómo gastarnos esos 100,000 de IVA, sí nos permiten poder acreditarlos a otro impuesto, que para el caso de este ejemplo es ISR. Pero como puede ser ISR, puede ser ISO, puede ser UCI, puede ser X cantidad de impuestos, media vez se haya decretado a través de un juez. No es que nosotros lo querramos realizar por capricho, ¿verdad? Que, como me sobra IVA, voy a ver qué otros impuestos agarro para poder colocarlo ahí y ya hago mi presentación en cero. Eso no funciona así, tiene que haber una resolución como tal. Luego también la ley nos establece la confusión, como su misma palabra lo dice, esto es un término confuso porque lo que quiere decir esto es básicamente que el sujeto pasivo es el mismo que el sujeto activo. ¿Recuerdan lo que vimos que la SAT es el sujeto activo? Pues en su momento también se convierte en sujeto pasivo. Esto en la práctica, la verdad es que yo nunca lo he visto, para serles bien honesto, pero el único ejemplo que a mí se me ocurre es que la SAT tenga que pagar un impuesto y se lo tenga que pagar a ella misma. O sea, como digo, estas cosas al final en la práctica no, en entidades estatales también que serían los mismos como pagarse entre ellos mismos, no se realiza o no pasa, pero las especificaciones que nos da la ley serían ese ejemplo. La condonación o remisión, la condonación es básicamente el perdón del impuesto. El único que puede condonar multas e intereses es el presidente de la República a través de la Secretaría de la Presidencia de la República. Nosotros debemos de llenar un escrito donde solicitamos, por X o Y motivo, que se nos condonen la deuda, el 100% de las multas e intereses. Aquí hay que tener algo bien claro. A nosotros nos pueden condonar es perdonar, nos pueden perdonar ese pago, pero solo de multas e intereses y mora. Sobre esos tres conceptos, el impuesto como tal, la base que hayan generado esos intereses, eso no nos lo van a quitar. O sea, en ley no está que a nosotros nos vayan a perdonar el pago específico del impuesto. Con un ejemplo numérico, podríamos decir que nosotros debemos 500 quetzales de IVA, específicamente solo del impuesto del IVA. Y vamos a decir que entre multas, intereses y mora, nosotros tenemos otros 150 quetzales. Lo único que nos deberían de perdonar son esos 150 quetzales y nosotros sí o sí debemos de pagar los 500. Esas son las condonaciones. ¿Qué pasó en algún momento? Que si yo no mal recuerdo fue en el gobierno de Otto Pérez, resultó que condonaron, pero condonaron hasta con impuesto. Entonces yo no sé realmente ahí qué pasó. Creo que como nadie quería pagar también los impuestos que tenía atrasados, pues nadie metió una inconstitucionalidad ahí, pero sí existe o sí hubiera podido ser procedente porque, como les indico, ¿verdad? Lo único que nos pueden condonar son lo que se le llamamos accesorios, multas, intereses y moras. Y tenemos también la prescripción, que la prescripción la vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero vamos a entender prescripción como aquel vencimiento de reclamo por parte de la SAT. Esa sería la base y ahorita vamos a ver cómo funciona. De esta diapositiva, ¿hay alguna duda? No sé si estamos bien. Mire, Noemí. Ahí estamos bien, licenciado. Noemí, el pago que se realiza como el paso en la base autopista, ¿cómo se puede llamar ese pago? Mire, al final la base es una empresa privada que asumo yo que el gobierno pagó todos los, perdón, la empresa pagó todo el espacio físico por donde pasa la carretera y entonces, como está pasando uno sobre propiedad privada, le cobran el derecho por pasar sobre esa propiedad. Es un servicio que ellos prestan. Igual el tema de la autopista es un poquito más complejo porque es una infraestructura que es parte del Estado y parte
privado, pero como en este momento sigue siendo privado, ellos tienen derecho a realizar el cobro. Al final es la prestación de un servicio como tal. La compensación y compensación especial. Muy bien. La compensación es lo que decíamos que el ejemplo más claro que tenemos es el ISR al ISO o viceversa. La ley nos permite realizar este cruce de cuentas, lo vamos a llamar así, y el valor neto es el que nosotros vamos a ir a pagar. La compensación especial es cuando nosotros utilizamos un impuesto para pagar otro, pero que no está especificado en la ley, sino que solo a través de una resolución de un juez. Lo que les decía, si tenemos IVA por 100,000 quetzales y el ISR por 150,000, si a través de la resolución me permiten compensar o acreditar ese IVA al ISR, pues yo lo puedo hacer sin ningún problema porque ya tengo la autorización. Si no tengo la autorización, no puedo hacerlo antojadizamente y solo rebajarlo de otro impuesto. La diferencia básicamente sería que en el segundo caso, en la compensación especial, necesita una resolución de un juez para poder hacer ese cruce entre impuestos. Hasta ahí creo que vamos bien. Bien. Esta es la última diapositiva que vamos a ver el día de hoy. Como les decía, a partir del artículo 47 al 53 tenemos el tema de la prescripción, que es básicamente lo que les decía, el tiempo que tenemos para, o mejor dicho, el tiempo que tiene la SAT para ir a cobrarnos alguna deuda que tengamos con ellos. Si nosotros hicimos todo bien, tenemos todo en regla, y resulta que de repente por ahí dejamos un impuesto que nosotros sabemos que estaba mal, que le faltó pagar 300 quetzales, pero ahí lo vamos a dejar. Si la SAT no se da cuenta en los próximos 4 años, a los 4 años y un mes, la SAT no puede hacer reclamo sobre eso. Entonces, si algún día llegan con algún requerimiento así, lo primero que hay que demostrar es la prescripción. Miren, señores, esto ya está vencido, prescrito lo podemos tomar como vencido. Esto ya está vencido, entonces yo no tengo la obligación de pagárselos. Y yo creo que la SAT, específicamente por 200 quetzales, no va a hacer un problema por eso. Y aparte que se estaría yendo contra la corriente con un tema que ya está estipulado en el Código Tributario. Esto es el tema de los 4 años. ¿Qué pasa? Si ahorita nosotros tenemos, o lo que acaba de vencer, perdón, es el IVA, la presentación del IVA de enero, que venció el 28 de febrero, la SAT tendría hasta el año 24, 25, 26, 27, hasta el 28 de febrero del 2027 para poder realizarnos el cobro del IVA de enero 2023. Eso es en el caso que nosotros estemos inscritos en la SAT, tengamos nuestras patentes y toda la documentación en orden, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos en orden la documentación y de repente tenemos un local y llega a la SAT y nos pide dónde están nuestras autorizaciones, nuestros libros, etcétera, y nosotros no tenemos nada? Lo que puede hacer la SAT es calcular impuestos desde el día en que lo tuvimos hasta un máximo de 8 años, ¿verdad? Si nosotros tenemos 10 años de tener aperturado el negocio, eso tampoco la SAT va a tener forma de saberlo, creo yo, por lo menos no ahorita. Va a asumir que tenemos esos 8 años y dentro de esos 8 años va a hacer el cálculo de los impuestos. Yo les soy honesto, no he visto un caso de estos, pero la ley sí le da la potestad a la SAT para poder realizar esas acciones. Entonces, como les digo, si nosotros estamos inscritos en SAT, en el registro mercantil y todo en orden, la SAT tiene 4 años para hacernos reclamos, y si nosotros no tenemos esa documentación y estamos trabajando clandestinamente, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? La SAT tiene 8 años para recalcularnos sobre nuestras ventas y determinar cuánto impuesto es el que le debemos hasta ese momento. Así es como vence la prescripción. Existe la interrupción. El tema de la interrupción es, por ejemplo, que yo al día de hoy me di cuenta que presenté mal la declaración de agosto 2021.
y entonces vengo yo y digo, no, no, sí está mal, tengo que pagar 50,000 quetzales más de impuestos, mejor lo voy a pagar por mi voluntad. Al momento que yo presento hoy ese IVA de agosto 2021, me empiezan a correr de nuevo los 4 años. Quiere decir que ya no me va a ya mi tiempo no va a correr desde el 2021, que entonces estaría venciendo en el 2025, sino que me va a empezar a correr desde el 2023, y entonces ese IVA del 2021 va a vencer hasta marzo 2027. Ahí se interrumpe la prescripción, generalmente es por temas de rectificación. Otro tema donde se realiza la interrupción de la prescripción es cuando nosotros, por ejemplo, solicitamos devoluciones de IVA. Si nosotros tenemos IVA acumulado por X cantidad de tiempo, vamos a asumir que son 3 meses, ¿verdad? El último trimestre del 2022. Entonces, los IVAs presentados en octubre, noviembre y diciembre, vamos a interrumpir esa prescripción y van a empezar a contar a partir del día que nosotros hayamos metido el expediente en SAT. A partir de ahí es que se empiezan a contar los 4 años. ¿De qué otra forma se interrumpe también? Cuando la SAT llega con nosotros y nos dice, no, señores, momento. El IVA de julio 22 tiene un error y necesito que me la rectifique. Entonces, cuando SAT ya ingresa un expediente por algo, por una anomalía en el cálculo que haya visto con nosotros, ahí se va a interrumpir nuevamente la prescripción. Esas son las formas, yo diría las 3 más comunes en los que se realiza esta parte de la interrupción. Vamos a ver. Yesmi, esa se la voy a responder, Yesmi, Rebeca, esa pregunta se la voy a resolver si era al final de la clase, para no confundir a los compañeros. Un cese de actividades por prescripción si lo acepta SAT, aunque el contribuyente tenga omisos en ese tiempo. Yo creo que es afirmación en vez de pregunta, pero sí, la verdad es que hay contribuyentes que tienen 4 años o más de no declarar, entonces se realiza un cierre por prescripción y entonces se le borran, por llamarlo de alguna forma, todos esos omisos, pero también si él quisiera facturar por algún motivo, pues ya no podría, ¿verdad? No, una habilitación de libros no podría ser interrupción, no como lo veo, porque en realidad no hay una declaración como tal que se esté utilizando para presentar un impuesto, sino únicamente son los registros que se llevan, puede ser un libro de diario, ¿verdad? Los registros contables que se llevan de las transacciones. Pues creo que no, una habilitación de libros no sería interrupción de la prescripción. Hasta ahí estamos bien con el tema de la interrupción. Bien. La renuncia de la prescripción, bueno, va muy ligado con el tema de la interrupción, ¿verdad? Porque si yo voy solito a presentar una declaración que estoy corrigiendo, ahí voy a renunciar a esa prescripción y va a empezar a contar de nuevo. Este sería como el caso más práctico. Y con el tema de las accesorias, quiere decir que cuando prescribe la deuda original, también van a prescribir lo que conlleve esa deuda. Dicho de otras palabras, si recuerdan el ejemplo que teníamos del IVA de 500 quetzales, las moras, intereses y multas que teníamos de 150, van a vencer junto con esa declaración de IVA. O sea, quiere decir que si ahorita SAT viene a pedirme algo del 2018 porque yo presenté mal ese IVA y tenía que pagar 500 quetzales más, ya no podrían porque prescribió y tampoco me pueden cobrar ni las multas ni los intereses y moras porque son accesorias. Entonces, al vencer la obligación original, vencen también esas mismas casillas, por llamarlo, esos mismos montos que van ligados directamente al pago del impuesto. Y rápidamente tenemos las exenciones. Las exenciones se encuentran del artículo 62 al 65. Las exenciones pueden ser decretadas por cada una de los impuestos, ¿verdad? Puede ser que, por ejemplo, las ventas bueno, más bien tenemos un ejemplo, que es las ventas por exportación
están exentas del pago del impuesto del IVA, pero no del ISR porque estamos generando una ganancia. Entonces, sí deben estar en ley, pero no quiere decir que porque una transacción esté exenta en un impuesto, obligatoriamente va a estar exenta del otro. No, hay que leer específicamente las exenciones en cada una de las leyes. Pueden ser parciales o totales, que por ejemplo, parcial, pues que el 50% de las exportaciones estén exentas y no el 100%, ¿verdad? O que X cantidad de exportaciones bajo ciertas circunstancias están exentas y las otras no, por darles un ejemplo así a grosso modo, ¿verdad? Lo que les decía, deben estar en ley. Si no están en ley, nosotros no podemos decir que esto está exento porque nosotros queremos, sino que tiene que estar por escrito. De lo contrario, pues, obviamente no lo estaría, ¿verdad? Las exenciones no pueden ser mayores a 10 años. Esto estamos hablando, por ejemplo, en temas como del ISR y la dichosa ley de maquilas, por si alguno todavía vio algo de estos temas. Si se recuerdan, no puede ser o no podía ser exenta una maquila, una empresa registrada bajo este régimen, solo tenía 10 años para poder estar exenta del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Más de eso sería inconstitucional. No puede ser retroactivo, quiere decir que si la ley hoy me otorga a mí una exención por las transacciones que yo haya realizado del 6 de marzo para atrás, sí tengo que pagar impuesto, aunque las transacciones sean las mismas. Si hay un día de diferencia, no puedo aprovecharme de esa exención para transacciones que vayan desde ese día hacia atrás. Y dice que puede afectar actos o contribuyentes, lo que decíamos específicamente de los actos, los hechos generadores, los actos como tal la venta, ¿verdad? El mismo ejemplo de la exportación puede afectar ese acto, realizar ese hecho generador de la venta hacia el exterior, o puede afectar a contribuyentes como por ejemplo universidades, iglesias, partidos políticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, perdón que haya corrido un poquito con las últimas diapositivas, es más que todo por el tema del tiempo. No sé, voy a empezar a ver el tema también por acá de las dudas. Sí, de hecho ahorita estaba en este tema del... Ahorita les envío el enlace para que puedan llenar la asistencia del día de hoy. La asistencia, ustedes van a notar que no tiene preguntas como tal del tema que vimos hoy, porque lo que queremos hacer es una estadística con el licenciado Sharon de las personas, ¿verdad? A través de qué medios se conectan, a través de qué porcentaje tenemos, por ejemplo, de personas que se acaban de graduar del diversificado, todo esto, ¿verdad? Entonces, no tengan pena, aquí hay un par de datos que igual vamos a pedir que no son del otro mundo, solo es el DPI, su nombre completo, pero no intentamos tampoco pedir algún dato personal, ¿verdad? Para que ustedes no tengan por ahí algún inconveniente o tengan alguna duda de lo que se está solicitando. Entonces, por acá se los hago llegar. Y si tienen alguna duda, pues quedo por acá. Si no tienen DPI, Abner, sí. Mire, fíjese que las FEDEDA ya traen un CUI. Entonces, si usted nos puede apoyar con ver ese CUI que tiene la FEDA y colocarlo, nos ayudaría bastante, porque como ustedes todavía no tienen carnet dentro de la universidad, entonces la única forma de poder ligar su asistencia sería a través de ese CUI. Si no tenemos dudas, yo creo que para mí ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Como les digo, disculpen por ahí correr un poquito con las últimas dos diapositivas. Karin, cuénteme. Buenas noches, licenciado, con una consulta. Fíjese que yo no tenía el link la semana pasada, entonces hasta ahorita me pude conectar y quería ver cómo puedo obtener el material que vieron la semana pasada. Ok. Fíjese que soy bien honesto, el material como tal de diapositiva no los compartimos. Lo que compartimos es un resumen de lo que vimos en la clase, ¿verdad? Donde les indicamos los artículos que revisamos. Entonces, no tenga pena por el tema del material, porque sí vamos a hacer llegar por lo menos los resúmenes. Ah, ok, gracias, muchas gracias, licenciado. Muy bien.
El CUI no lo deja registrarle. ¿Qué error específico le da? Porque sí deberíamos tener por ahí el... De hecho, tengo 4 respuestas ya. Entonces, no sé si me pudiera decir más o menos qué error le da el CUI para poder verificarle. Ahora estoy revisando nuevamente el formulario, pero creo que no me da inconvenientes. Sí, es que el CUI son los números. Pues en realidad ese mismo número de CUI que usted tiene es el que va a ser su DPI en el futuro. Entonces sí deberían de ser solo números que le valide por ahí, que tenga, que pueda revisarlos. Cecia. Buenas noches, licenciado. Yo tengo una duda. Para nosotros poder apelar o pedir la prescripción, ¿tiene que haber algún método de prueba donde diga que la SAT no nos ha enviado un recordatorio o algo así? ¿O cómo podemos pelear por esta prescripción? Ok, mire, la prescripción, la verdad es que no se tiene que solicitar en ningún lado, sino que está implícita dentro de la ley. Entonces, al cumplirse el tiempo, se otorga ese beneficio. Entonces, si nosotros presentamos ahorita algo del 2018 para el 2023, ya no tendrían por qué hacernos un reclamo sobre la declaración. No hay que meter un escrito para solicitar esa prescripción. Ahí creo que sería al revés. La SAT tendría que llegar con usted y decirle, mire, es que fíjese que yo en el 2022 le requerí que por favor me pagara ese impuesto o en su defecto me rectificara esa declaración, ¿verdad? Entonces ya con ese documento, pues se tendría que empezar por ahí un litigio para ver que realmente la SAT haya entregado la resolución o el requerimiento de información y todo esto, ¿verdad? Pero de lo contrario, usted la prescripción la tiene por derecho. Es un derecho adquirido. Muchas gracias, Lick. Muy bien. Karin, no sé si tiene todavía otra duda o dejó la mano levantada. Creo que dejó la mano levantada. Muy bien, no hay Sí, problema. licenciado, gracias. Muy bien. Por aquí tenía que resolver una duda. Vamos a ver, déjenme revisar. Yesmi Rebeca todavía se encuentra por acá. Así es. Muy bien. Mire, en realidad, ¿cómo se acumula el IVA? Les voy a dar el ejemplo o los ejemplos más claros que tenemos, ¿verdad? A veces por temporadas, por el giro del negocio, algunas empresas realizan más compras de lo que venden. Voy a hablar de una papelería. Digamos, Progreso puede ahorita o durante los meses de octubre a diciembre pudo haber comprado lotes muy grandes de papelería y haber vendido el 30-40% de todo eso que compró. Entonces, como sus compras son mayores a sus ventas, mes con mes va a ir acumulando IVA crédito o IVA por cobrar. Así es como más o menos las empresas acumulan IVA. ¿Qué pasa también? Que hay muchas empresas que traen mercadería hacia Guatemala y que luego esa mercadería solo hacen una pequeña transformación y la exportan. Entonces, como se ha pagado mucho impuesto por las importaciones que se han venido realizando durante todo el año, al culminar el año se dan cuenta que tienen 2 millones de IVA acumulado, porque como las exportaciones no generan impuesto o no tienen contra qué compensarlo. Esos 2 millones son los que se piden a través de un proceso administrativo hacia la SAT para que lo puedan devolver. El tema de la devolución del IVA es bien extenso y si les soy honesto, hay incluso departamentos específicos dentro de las firmas de auditoría que ven este tipo de circunstancias, ¿verdad? Para que a las empresas les agilicen las devoluciones y no lleven inconvenientes a la hora de hacer el escrito ante SAT. Pero a grandes rasgos estas serían las dos formas en las que se acumula IVA dentro de una empresa. ¿Cómo se puede hacer para la compensación? Eso usted en su momento lo solicita, digamos, llena una especie de formulario cuando está ingresando el expediente a SAT y ahí usted indica
si quiere que se lo devuelva en efectivo, no en efectivo como tal, pero sí a través de un cheque o una transferencia bancaria, o quiere que se pueda acreditar hacia otros impuestos. Entonces, usted elige cualquiera de las dos opciones y desde ahí la SAT parte cuando determina la resolución, ¿verdad? No sé si ahí le quedó claro. Vamos a ver si por acá tenemos alguna otra duda. Ahorita, ¿quiénes son los que deben presentar la declaración valor cero? Mire, si algún contribuyente no tuvo operaciones durante el mes anterior, está obligado a realizar una presentación en valor cero. Ahora, si usted lo que me quiere dar a entender es que si a pesar de tener actividad, el contribuyente le da cero a pagar, pues igual lo tiene que ir a presentar. ¿Quiénes en específico? Todos, digamos, todos los que estemos inscritos bajo un régimen en el que debamos de presentar impuestos, hayamos o no hayamos realizado hechos generadores, debemos de ir a presentar en su defecto la declaración en cero. No sé, Mauricio, si por ahí le queda, se le aclara la duda. Miren lo que me contesta Mauricio. Gabriela, cuéntame en qué le puedo apoyar. Licenciada, buenas noches. Yo tengo unas dudas. Había escuchado que las notificaciones de SAT suelen ser distintas según creo que los departamentos, que aparte eran las notificaciones de fiscalización y aparte las notificaciones de recaudación y gestión y no sé qué otros departamentos tienen. Sí, es así. Y también de qué manera, cómo nosotros saber si ya solventaron, digamos que esas notificaciones que se nos hacen llegar. Mire, sí, el primer punto es que sí hay diferentes departamentos dentro de SAT. Algunos solo nos piden información como para hacer balances, como para estar cualitativos, ¿verdad? Sí, pues esta industria vendió 1,000 millones de quetzales en este año. Y otro, cuando ya nos están fiscalizando, es cuando nos piden los requerimientos más grandes, porque ellos quieren verificar que las transacciones que nosotros hicimos las contabilizamos como debimos e hicimos los cálculos del impuesto como se debía. Entonces ellos van a pedir facturas, van a pedir libros, van a pedir partidas contables, etcétera, etcétera. Van a pedir varios temas. Después de habérselo pedido, usted le va a dar la información que requieran y ellos van a decir, bueno, estoy de acuerdo con su cálculo, o por lo general dicen, no, fíjese que no estoy de acuerdo con su cálculo. Para mí, usted me debe 300 quetzales. ¿Cómo saber en qué momento la SAT ya está contenta con los cálculos que uno le da? Le tiene que enviar una resolución final donde indique que X o Y proceso terminó y la resolución es que me debe 300 quetzales y el contribuyente aceptó el ajuste y rectificó la declaración y fue a pagar lo correspondiente. O sea, tiene que estar por escrito que ese proceso ya fue culminado. De lo contrario es porque se encuentra en algún acto administrativo todavía y si usted no ha entregado, digamos, la información que se le requirió, no se ha presentado a dar audiencia, por llamarlo de alguna forma, no va a poder decir que el proceso se ha terminado. Ahí sí hay que tener un poco de cuidado y darle de lleno el seguimiento al caso para no caer en otro tema que ya sería dejar a la SAT olvidada en términos coloquiales, sino que porque puede entrar uno en un tema, ahorita se me olvidó el término técnico, de resistencia a la acción fiscalizador, donde uno no quiere ni entregar documentos, ni hacerse presente, ni dar el motivo de por qué uno calculó los impuestos de esa forma. Si uno cae en esa acción, puede llegar a ser un tema penal y se va a salir del tema SAT y lo van a pasar al Ministerio Público, porque lo van a acusar de evasión de impuestos y todos estos temas, ¿verdad? Entonces, hasta que no tenga la resolución, respondiendo directamente a su pregunta, hasta que no tenga la resolución de que se ha vencido, no, perdón, no que se ha vencido, sino que se ha llegado a una solución final en su caso, entonces no va a
a poder decir que el caso ha sido culminado. Muy amable, licenciado, muchas gracias. No tenga pena. Ahorita, Glenda, solo vamos a ver por acá que nos escribieron. Cuando se hace un cese de actividades, ¿cuánto tiempo se debe de archivar facturas y libros? Mire, los libros y las facturas que usted emitió, yo le diría esas nunca las destruya. Y si usted es una empresa más grande que llevó planillas de X y todos estos temas, eso tampoco nunca lo llegue a destruir. Guárdelo en un lugar seguro porque, por ejemplo, aquí estamos viendo temas directamente con SAT, pero un libro de planillas o de salarios, eso no prescribe. Entonces, se lo pueden llegar a requerir en cualquier momento. De ahí para allá, digamos, facturas de aquí del 2017, facturas que le hayan emitido a usted, ¿verdad? Y que no hayan prescrito porque no tenga un proceso activo. Yo le diría que estas ya podría ir pensando en destruirlas, pero las facturas de venta y los libros, eso nunca lo destruye, porque siempre puede, tal vez la SAT no se los va a requerir, pero por si algún día la SAT se le ocurre que usted tiene que ir a demostrar algo, téngalos ahí siempre listos. Esos no le recomiendo que los destruya. Se hizo un cambio de régimen de pequeño contribuyente a individual y entraron 2 importaciones en las cuales se pagó IVA, pero aún estaban con pequeño contribuyente. Se puede pedir compensación de IVA para aplicar el nuevo régimen. Eso está bien interesante. Déjeme analizarlo un poquito. Mire, si les soy honesto, a primera mano le diría que no, porque la ley es clara en determinar que el IVA que se adquiera por X o Y razón bajo el régimen de pequeño contribuyente no debería de poderse aprovechar de ninguna forma y por ende no se podría reclamar aunque quede como saldo a favor. Y si soy más honesto todavía, en la declaración del pequeño contribuyente no existe una casilla donde tengamos saldo a favor de crédito fiscal o IVA por cobrar. Entonces yo le diría que no. Ese IVA de las importaciones no lo puede reclamar en el nuevo régimen. Muy bien. Mónica, ¿cómo puedo saber qué obligaciones tributarias tiene una empresa que vende inmuebles y presta servicios de alquiler? ¿A qué leyes me dirijo? Gracias. Mire, primero para saber a qué obligaciones está inscrito, bajo qué régimen y todo lo que conlleva, le diría que haga una consulta del RTU. Eso buscando en Google como tal, consulta de RTU y colocando el NID de la entidad, le va a dar una descripción de cuáles son los impuestos a los que la empresa está inscrito. Eso es a lo que la empresa está inscrito. Ahora, ¿a qué leyes debe de abocarse? Mire, para empezar, ISO, ISR, IVA y alguna específica que tenga, por ejemplo, en la municipalidad, lo que hablábamos, ¿verdad? Si el UCI es mayor o es menor, bueno, no podría ser mayor, ¿verdad? Pero si tiene por ahí un tema de UCI, si tiene por ahí un tema de un arbitrio que está incumpliendo, por ahí podría empezar a hacer verificaciones. Con el tema de las inmobiliarias es un poco más complicado porque ellos manejan regímenes específicos y formas de determinar costeos también bastante específicas, pero creería yo que estas son las principales por las que tiene que empezar. Porque creo que dice TEA, perdón si pronuncio mal algunos nombres, me disculpan. Trabajé en una institución estatal donde declaraba, pero ahora ya no estoy trabajando, me siguen corriendo las declaraciones de impuestos. Me quedaron 3 meses de mora. ¿Qué puedo hacer para que no me sigan corriendo? Mire, la verdad, la única forma, yo no le debería estar diciendo esto, pero o las paga o espera 4 años para que se prescriba. Esas son las soluciones que estarían a su alcance en este momento. Y si usted sigue activo, digamos, ante SAT, siga presentando sus declaraciones en cero, porque cada una que se le olvide son 150 quetzales. Para el tema de remesas, ¿aplicaría el ISR? No, para el tema de remesas no aplica. Todavía no lo han estipulado y no esperaríamos que no, ¿verdad? Porque en realidad no es un ingreso que se esté generando por alguna actividad comercial. Es un traslado de dinero entre personas. Creerían hasta ahí
que he solventado las dudas que me escribieron. Perdón si se me pasó alguna. Para mí ha sido un gusto, creo que como pueden observar, estoy en la oficina, entonces me retiraré y cualquier cosa, cualquier duda adicional que tengan y que no haya podido responderles por acá, lo pueden poner en el grupo de WhatsApp y por ahí les vamos a ir dando respuestas. Glenda, cuéntame en qué le puedo apoyar. Buenas noches, Link. Ya me resolvió con una pregunta que hice en el chat. Muy Gracias. bien, muy bien. Muy bien, entonces muchas gracias a todos por su atención. Se nos alargó un poquito la clase, pero siempre es un gusto poder irles respondiendo por ahí sus dudas. Que descansen. Primeramente, Dios, nos seguimos platicando la próxima semana. Que estén bien. Feliz noche, Muchas gracias, licenciada. feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.